Para seguir llevando a cabo este coloquio ya en su cuarta emisión, a pesar de las condiciones que nos ha impuesto esta pandemia y llevándonos también a encontrarnos en otras formas de diálogo, en otras formas de encuentro. Hemos visto toda la gente cómo en este año se ha multiplicado ampliamente la vida académica, la vida de la divulgación cultural, antropológica, histórica, etcétera, en las redes sociales, eventos en los que pensábamos difícil poder asistir por diversas condiciones, pues ahora están más a nuestro acceso. No será, claro, lo mismo que el encontrarse en una sala, en el diálogo, en el debate, en el calor humano, pero bueno, por mientras tanto, pues tenemos que seguir en este camino. Y no quiero dejar de pasar este día sin recordar, al menos por un momento, ya un poco más de un año de su fallecimiento infortunado del compañero Enrique Servín, un compañero de allá de Chihuahua que fue injustamente asesinado, y que pues su legado es muy importante, el apoyo que dio a las lenguas indígenas, su capacidad de entender el sentido de cada idioma, pues es algo muy importante y un ejemplo que creo que debemos seguir tomando en consideración. Y bueno, mencionado este asunto, pasamos ahora a lo que es el motivo de esta sesión de esta mañana. Me voy a permitir compartir un par de imágenes. Y pues es básicamente la portada del libro que nos ocupa ahora, Apache, Historia de una palabra y un pueblo, del lingüista Andrés Ortiz Garay. Y se trata de un libro electrónico, de un ebook, que fue elaborado gracias a un apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del FONCA, en su emisión 2017, y pues le llevó, después de este apoyo del FONCA, 2 años al lingüista Andrés Ortiz Garay llevar a cabo esta obra, esta labor, aunque por supuesto que detrás de este libro electrónico hay eh, pues prácticamente podríamos decir que toda una vida detrás de esta historia, detrás de esta cultura, pero que tiene que ver sobre todo con el trabajo académico, el trabajo lingüístico y el trabajo etnográfico que Andrés ha realizado por varios años. Pues tuvimos la oportunidad de conocernos y desde entonces andar varias partes del camino por allá en los años 80, en una de las comunidades de los Tono Odam, en Chuhuigusque, en San Francisquito, en la celebración de la fiesta de San Francisco, allá Nuestro Señor de los Arenales, en el desierto. Por aquellos años él estaba participando dentro del Instituto Nacional Indigenista en un proyecto de investigación sobre los procesos rituales en nuestro país. Él le tocó gran parte del estudio en el noroeste de México, aunque ha trabajado en otras regiones del país. Y en ese gran viaje fue donde nos conocimos. Ya estudiaba yo también algo de los rituales en esta región. Y a partir de ahí, bueno, hemos tenido oportunidad de encontrarnos en diversas ocasiones con diversos pueblos originarios en diversos momentos, con distintos proyectos, pues dentro de las discusiones para
la renovación de las salas del Museo Nacional de Antropología, en procesos editoriales del Instituto Nacional Indigenista. Participó también en importantes estudios que tienen que ver con la territorialidad y la protección de los sitios sagrados entre la gente del desierto, los Tono Oda. Ha desarrollado también una labor editorial, tanto en el rescate de la música, participando y apoyando diversos proyectos, como en el reconocimiento de la problemática relacionada con las mineras aquí en la región del noroeste de México. Pero en esta ocasión pues nos reúne este trabajo, Apache, historia de una palabra y un pueblo. Y bueno, me voy a permitir compartir una imagen, tanto la portada del libro como la presente imagen, pues forman parte de esta obra, con todo el respeto a sus derechos de autor y las protecciones legales de la época, pero entre la profusa información, entre las distintas visiones, perspectivas, documentos que Andrés ha revisado, que ha buscado, que ha logrado encontrar, en los cuales ha reflexionado, pues nos marca, nos presenta, nos ofrece una panorámica muy amplia, muy completa, digamos que se va hasta la raíz de esta gran historia, y esa raíz lo lleva a reflexionar sobre la migración original al continente americano, sobre las relaciones de los llamados grupos atapascanos, sus orígenes lejanos en las regiones de Alaska, de Canadá, las posibles formas de expansión y ampliación territorial. Y aquí en esta imagen nos muestra en un determinado momento la diversidad de nombres, de grupos, de territorios, de grupos de otras etnias, de otras culturas, y cómo en ocasiones compartían los territorios, algunos en las partes bajas, otros en las regiones altas, perdidos en la inmensidad del desierto, en fin, una gran movilidad en todo este proceso. Y este libro pues le lleva a Andrés a hacer una serie de acercamientos que tienen que ver, a ver, permítanme. Decía, una serie de elementos que tienen que ver con el entendimiento de la historia de una palabra, del concepto de Apache, de dónde proviene, cómo se diversifica, cómo adquiere diversos nombres, distintas expresiones, cómo se va configurando una relación entre las distintas sociedades antes de la llegada de los españoles, lo que se puede recuperar de las evidencias arqueológicas, pero bueno, sobre todo empieza a presentarnos las reflexiones desde los primeros documentos de los españoles, los primeros exploradores, y tratando de entender precisamente de dónde surge esta cultura, y eso lo lleva pues a este primer capítulo que habla y reflexiona ampliamente sobre el origen, y después como lingüista que es, y puedo decir como excelente lingüista que es, hace un capítulo muy importante sobre etnolingüística, donde a partir de las diferentes referencias, versiones, documentos, léxicos, testimonios que se recuperan de la historia, trata de desentrañar esta madeja, perdón, de los llamados grupos apaches, atapascanos, de cómo es el nombre apropiado que hasta hoy en día pues reclaman los descendientes de esta compleja sociedad. Después de este muy documentado capítulo sobre la etnolingüística, trata de ofrecernos una panorámica histórica sobre
la cultura, la diversidad territorial, la diversidad de prácticas, las referencias existentes, las interpretaciones que hay, y donde señala la gran diferencia en cuanto a la producción historiográfica del lado de Estados Unidos con respecto a la historia de nuestro lado, donde rescata las historias regionales, los contextos donde cada uno de los nacientes estados del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos se van apropiando, van utilizando y se van acomodando, digamos, en las situaciones, las relaciones, las tensiones que configuran esta historia donde a veces pensamos en los apaches como una nación única y tenemos que entender una complejidad de articulaciones que tienen que ver con sus relaciones con otros pueblos, con cambios climáticos, con la llegada de nuevas sociedades y con la derivación misma del quehacer humano por este mundo. De ahí, en el cuarto capítulo de esta obra, desentraña más a fondo todo el ámbito mítico que hay detrás de la palabra del pueblo de los apaches, cómo se va configurando esta visión del guerrero indomable, cómo va impregnando otras regiones, otras concepciones, cómo se configura un imaginario que es múltiple, que es diverso, que es muy cambiante y que sencillamente es difícil aún decir, aquí tenemos la historia de este pueblo. El aporte que él hace es tratar de meter un orden, de ofrecer una panorámica de conjunto desde distintos acercamientos a esta sociedad, habiendo recorrido pues bibliotecas, centros de investigación, habiendo recorrido los territorios donde se da la presencia apache, acá en Sonora, en Chihuahua, por parte de Nuevo México, Arizona, pues buscando siempre la posibilidad de entender y de comprender desde la visión del territorio, desde la visión de la propia lingüística, la etnografía, la historia, toda esta complejidad. Esto tiene que ver con las presencias también de la noción, de la referencia de los apaches como un hombre ejemplar, que es lo que ocupa el último capítulo de esta obra, y cada capítulo con sus apartados, difícil sería resumir esto en un momento como este, en una presentación, pero pues trata de hacer una revisión muy completa, muy amplia, muy diversa de la bibliografía de uno y otro lado de la frontera, tratando de encontrar los ejes, los hilos, los puntos de unión, pero también los conflictos a esclarecerse y cómo se configura una visión de este indígena salvaje, bravío, que nos gusta, pero que también ha provocado pues expresiones raciales, toda esta discriminación, todo este abandono sobre este pueblo. Nos ofrece también pues documentos, reflexiones sobre todos estos aspectos, discute un poco el mundo de los apaches con nuestro mundo contemporáneo. En estos días que por cuestiones de trabajo estamos aquí, estoy aquí en la región de Yécora con el pueblo Ob, los Pimas, que aparecen dentro de este proceso que Andrés Ortiz refiere en su libro, pues todavía hemos encontrado pláticas, hay referencias de sitios, de lugares en lo alto de los cerros, aquí a la salida de Yécora, donde efectivamente existe una memoria de la presencia de los apaches, donde el pueblo Pima tuvo que defender su territorio en las postrimerías del siglo XIX aún todavía, y donde muchos de estos sitios que eran los campamentos en las alturas tradicionales de los apaches, están hoy en día ocupados por narcotraficantes, por sicarios, y que no tiene nada que ver con la bravía, con la valentía de los apaches defendiendo su modo de vida, y que sin embargo se convierte en una amenaza para esta región.
Eh, Hace unos años, un autor, Manuel Rojas, cuando presentaba su libro sobre los apaches allá en el estado de Sonora, bueno, acá en Sonora, en Hermosillo, nos reclamaba a los sonorenses que para Sonora había sido muy fácil expulsar a los apaches de la historia, no tan fácil fue expulsarlos del territorio, y reclamaba ese olvido, ese abandono. Mencionaba como ejemplo la relación que se ha venido reconstruyendo, digamos, entre el estado de Chihuahua y diversas representaciones de los apaches, tratando de reconciliar la historia donde, bueno, hay mucho mito, hay mucha tragedia, hay muchas cosas que los apaches realmente no hicieron y son hasta la fecha culpados por ellos. En este año, con la pandemia y con las recientes pugnas y discusiones en torno al 12 de octubre, pues se cuestiona mucho a los líderes, a los héroes regionales, que en realidad, bueno, dieron pauta a un despojo, a una serie de abusos, sin lograr entender en su justa dimensión a esta sociedad, que no es una sociedad desaparecida. Quiero mencionar que existe, por ejemplo, en el pueblo ciudad de Nogales, en Sonora, un grupo de gente que se reclama como apache, que reclama su origen también vinculado con el pueblo ópata, que han tenido un reconocimiento por parte de comunidades del estado de Arizona, y que incluso en este año de la pandemia se dieron a la tarea y al esfuerzo de traer acá a Yécora, a la comunidad de Juan Diego, algunas despensas, tratando también de alguna manera reconciliar su historia, esta historia tensa entre los apaches y los Ob, o entre los apaches y los Tono Odam, que bueno, cada quien eh, pues trata de reconstruirse en su propia historia hoy en día. Y esto es algo de lo que está detrás de esta obra de Andrés Ortiz Garay, de este libro que, bueno, fue presentado en el año del 2019 en el Instituto Nacional, el Museo Nacional de Antropología, como un libro electrónico, insisto en ello, y que, bueno, nos permite llevar en la palma de la mano en cualquier parte la historia tan importante de este grupo, sin menospreciar, por supuesto, la amplia bibliografía que existe a nivel regional, pero tratando precisamente de aportar distintas perspectivas, de ver campos distintos de comprensión de la historia de un pueblo, de la historia de la palabra, de los usos políticos militares que se ha dado al concepto que está detrás de lo apache, de la apachería y toda esta cuestión. Esto pues es algo de lo que puedo mencionarles en este momento eh, sobre esta obra de Andrés Ortiz. Creo que es una obra que requiere ser analizada, que requiere ser comentada, discutida, que nos permite replantearnos nuestra versión contemporánea de la historia y comprender que pues estamos todavía en oportunidad no solo de reconciliarnos con nuestra historia, sino de reconstruir nuestro futuro, nuestro presente, en el sentido de que urge reconocer la diversidad étnica, urge la protección del patrimonio biocultural, y pueblos como el Apache nos están dando el ejemplo de resistir los peores embates de una sociedad de origen occidental, blanca, digamos, o inicialmente mestiza después, pero que no han logrado hasta la fecha doblegar el espíritu del pueblo y la nación apache. Eso es lo que el espíritu que alienta este libro y que discute ampliamente, por ejemplo, la presencia de los apaches en el cine, pero no solo como un recuento de cartelera, digamos, sino presentando las impugnaciones que desde principios del siglo XX los pueblos indígenas han presentado contra el uso de su imagen romántico, idealizado o racial en el cine,
y con eso pues en muchos diferentes medios. Es una obra muy interesante, muy importante. eh, Me da mucho gusto que se haya podido presentar en este coloquio y yo pienso, sigo siendo dependiente de los libros impresos, y ojalá se pueda en algún momento llevar a cabo la impresión de esta gran obra para que más gente pueda entender que nuestra historia es más grande de lo que nos han enseñado. Y con eso pues yo terminaría y le cedo la palabra al autor para que nos platique un poco de todo lo que ha pasado para llegar a este libro. Muchas gracias. Bien, sí, buenos días. Sí, sí sigue. Sí, ahí estás. Ok. Sí, buenos días. Pues en principio agradezco tanto al comité organizador del coloquio la recepción de mi propuesta de participación con la presentación de este libro. Muchas gracias. Y también muchas gracias a Alejandro Aguilar por sus amables comentarios. En efecto, aparte de los 2 años que me lleva o me llevó la redacción final del libro, yo diría que la experiencia de estudio o de acercamiento, conocimiento con los apaches, en realidad es, como dijo Alejandro, eh, un, es un suceso de toda una vida. Yo pienso que podría remontar mis recuerdos más antiguos sobre los apaches a Rintintín, una serie de televisión que se proyectaba en los años 60 y en la cual se presentaba esta imagen a través del perro que ayudaba a los soldados de caballería. Se presentaba esta imagen del Apache como, pues más bien un malo del asunto, ¿no? Desde entonces y a través después de muchísimos films, muchas películas que fui siguiendo siempre como en la juventud, en aquellos tiempos, como una parte de divertimento, como una parte de la aventura que busca uno, pero también es una parte que cimenta, creo yo, una imagen muy popularizada de los apaches, ¿no? Entonces, bueno, desde esos tiempos viene mi interés, mi seguimiento sobre la historia de los apaches, en principio con esas deformaciones, pero después, ya como un trabajo profesional, después de que hice la carrera de antropología en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, en ese sentido es un estudio que tiene mucho tiempo, en efecto, que me ha permitido consultar muchísima bibliografía, ver muchos materiales fílmicos y, en fin, creo que sí se trata de de un estudio que sí tiene una parte muy importante de compilación, de recurrencia a muchos materiales que presentan muchos puntos de vista y que, bueno, vienen desde consultas a crónicas de los siglos XVI en adelante, viene de ver una gran cantidad de filmografía y de estudios antropológicos, históricos, también consultados. Mucha de la bibliografía que existe es más bien una bibliografía publicada en lengua inglesa en Estados Unidos. A los últimos, yo creo, 20 años, quizá un poco más, la bibliografía del lado publicada en el lado mexicano en español ha aumentado, hay más cosas,
pero básicamente la gran mayoría sigue siendo trabajos realizados básicamente por norteamericanos y publicados en inglés. Todo eso ha sido también revisado. Bueno, todos los días aparecen nuevas cosas, entonces es imposible decir que uno revisa todo, pero mucho sí está incluido. En fin, con esto lo que quiero decir es que es un trabajo pues de bastante tiempo, en el que he ido reuniendo los materiales que me permitieron lograr la redacción final del libro. Iba yo a empezar con la descripción del libro, pero ya realmente Alejandro lo ha hecho muy bien. Muchas gracias. Y lo que podría resumir nada más en eso es que son 5 capítulos dedicados a ver la parte de cómo el primero, Apache el origen, se dedica a ver cómo la palabra entra en uso en el idioma español. Hay mucha controversia sobre si se trata de una palabra derivada de otra lengua indígena, que parece ser que sí, tendría que ser porque en español no es, ahorita voy a volver sobre eso, pero no es muy frecuente la construcción morfológica de la palabra. Sin embargo, no hay claridad exacta sobre cuál fue esa lengua indígena que haya aportado la palabra en su origen. Hay varias propuestas, en el libro se revisan. Sin embargo, yo pienso que básicamente deberíamos de considerarla como una palabra que es una palabra ya del español, un término que está en nuestra lengua desde el siglo XVI, por lo tanto, fines del siglo XVI, principios del XVII. En ese sentido, ese primer capítulo está dedicado a revisar cómo se incorpora la palabra, a través de qué procesos, cuáles serían las posibilidades de derivación desde las otras lenguas indígenas, en fin, los significados que quedaron fijos al pasar al español, al vocabulario del español, y cuáles son las propuestas de la significación etimológica de la palabra. Yo no trato de hacer, ni lo podría hacer porque no soy especialista en eso, un estudio etimológico de la palabra, pero sí recupero cuáles son las propuestas que se han hecho a partir de varios estudios sobre ese origen etimológico. Entonces, más o menos, el primer capítulo está planteado en esos términos. El segundo, como comentó Alejandro también, pues es un intento de ver el origen, no tanto de la palabra apache, sino de los propios apaches, pueblos que fueron llamados con este término, de dónde provienen, cuál ha sido su historia en términos de la reconstrucción que permiten hacer la lingüística y la etnografía. Eso es lo que reviso en este capítulo. En el tercero, en efecto, es también la idea de reconstruir una historia de los apaches, pero muy enfocada hacia lo que ha significado esa historia en la historia nuestra, es decir, en la historia de México y en la historia de los Estados Unidos. Todavía falta, no conozco que se han hecho cosas, intentos, pero no hay realmente una obra de estudio histórico publicada ni en la lengua de los Indé, que es el autonombre de los apaches, en su lengua propia, ni escrita, desde luego, por algún hablante, algún estudioso que pertenezca a alguno de los diferentes pueblos apaches.
Conozco algunos intentos que se están haciendo en la reservación de Fuerte Apache en Arizona, por ejemplo. Eh, se, Conocí a un maestro que está trabajando este tema y tratando de organizar un equipo para poder ellos mismos escribir cosas sobre la historia de su nación, de su pueblo, pero pues desafortunadamente todavía no se han publicado cosas así. Entonces la historia que conocemos de los apaches pues siempre está interpretada por la visión del de afuera, es decir, por nuestra visión, ¿no? Sea de los mexicanos, sea de los norteamericanos, o algún otro autor de otro lado, pero siempre con esta lente que ve desde afuera. Sin embargo, bueno, trato de hacer la mayor conexión posible en esto. En el capítulo 4 es más relacionado con lo que decía al principio sobre Rin Tin Tin y los diferentes films y programas televisivos y toda esta interpretación que ha habido, no solo fílmica, sino también en literatura, que hizo cuestiones publicadas en novelas, en los famosos pasquines que llamados las dime novels, las novelas de a 10 centavos, porque costaban 10 centavos de dólar. Como también esas fuentes que son fuentes para la creación de una imagen, de un imaginario popular, muy popular en todo el mundo sobre quiénes son o eran los apaches. Bueno, pues ahí en este Apache el mito es lo que reviso, cómo se ha conformado esta imagen del Apache, ya lo decía Alejandro también, como el bravío, el indomable, el indómito, y por ahí también el salvaje, el gañán. Hay en una cita en el libro hay, yo creo que 50 términos por lo menos peyorativos o por lo menos un poco desdeñosos sobre lo que significa el Apache. En fin, este capítulo está dedicado a esta revisión sobre lo que se ha construido como parte de la cultura popular y no solo de México y Estados Unidos en este caso, sino mundial. Por ejemplo, Karl May fue un escritor que popularizó mucho en Alemania, en la lengua alemana, la cuestión de los apaches también, ¿no? Entonces, y así ha habido todos otros en Inglaterra y en otros lados. De manera que el apache es un término, una palabra y una imagen inventada o construida por la imaginación de escritores, de cineastas, novelistas, articulistas de periódicos también, que se la han inventado y que después se ha seguido como una bolita de nieve hasta hacer que se va haciendo más y más grande, hasta hacer una cosa que en el mundo predomina esa imagen, ¿no? Al oír cualquiera la palabra Apache, va a asociar con estos significados que fueron construidos básicamente a partir del siglo XIX o finales del XVIII por la cuestión literaria que después retomó lo fílmico y otras expresiones de los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que está en el capítulo 4. El capítulo 5 que cierra es un capítulo dedicado a ver, yo le llamo que es un nombre ejemplar, en el sentido de que ejemplifica lo que ha pasado con muchos, o casi todos los nombres de los pueblos indígenas. Es decir, muy pocas veces en toda la historia y esto es mundial, pero quedémonos con América nada más, en toda América, en México, los nombres
de los grupos originarios de los pueblos que hemos conocido bajo el término de pueblos indígenas no corresponden, los que conocemos finalmente, no corresponden a los que ellos mismos se dan, ¿no? Eso, bueno, lo sabemos. Se trata de un concepto que a través de todo el libro utilizo y que es el concepto de glotofagia. La glotofagia significa exactamente esto, cómo se come a una lengua y con ello cómo se come a una tradición, a un saber, a una manera de conocer e interpretar al mundo. La glotofagia lo que hace es, finalmente, en la manera en que yo estoy aplicando el concepto en mi estudio, cambiar los nombres originarios, los nombres propios de los grupos que se dan a sí mismos, los grupos, el autonombre, por nombres inventados, nombres que a veces no son solo el que le da el conquistador europeo, como en el caso de los flatheads en Estados Unidos, los cabezas planas, o los nez percé, los narices perforadas, sino que son nombres, como en el caso de Apache, que provienen de una glotofagia que no se da entre la lengua europea y la lengua del grupo del que estamos hablando, sino que se da como una glotofagia ejercida por otro grupo indígena, ¿no? Es el caso de Apache, que podría ser derivada del Zuni, o podría ser como acá en México, los náhuatl, los aztecas, llamaron otomís, llamaron chontales, los de fuera, los extranjeros, o llamaron popoluca, popoloca a los que tartamudean, a otro grupo, o llamaron chichimeca, a los que habitaban zonas de desierto, eh, significando o queriéndoles decir los del linaje de perro, cosas así. Entonces, este proceso glotofágico pues, se da por todos lados en el mundo y ha afectado el conocimiento que tenemos de los términos adecuados para nombrar a un grupo indígena, bajo sus propios términos. Eso es un poco lo que abordo en el capítulo 5 y cómo pues esto sería una manera importante de elaborar otros estudios sobre otros grupos, sobre otros nombres, o sobre casi todos los nombres de los grupos indígenas, por lo menos de México. Y me parece una reflexión importante en la que yo espero que el libro contribuya un poco a señalar algunas de las posibilidades para realizar estudios de este tipo, la relación autonombre, nombre impuesto, el proceso glotofágico, cómo podría abordarse esto y ojalá se pudiera extender o suscite algún interés para extender este tipo de análisis sobre otros grupos, ¿no? Bueno, entonces el capítulo, digo, los capítulos del libro son esos. Yo no sé cómo andamos de tiempo, me gustaría leerles lo más rápido que pueda. No sé cómo estamos de tiempo. Nos faltan unos 20 minutos y hay algunos comentarios, unos 5 minutos si quieres. No, pues yo creo que entonces no, es muy, bueno, voy a leer nada más una parte, porque lo otro queda ya muy explicado, creo, con lo que hemos dicho, si no lo explicaremos más. Pero quiero leer esta partecita. Y si pueden poner la foto, hay una foto casi al final, ¿lo podrían correr el documento? Sí, más, mucho más. Mucho más.
más. Por ahí los mapas son de elaboración propia, ya lo comentó, ya lo había puesto Alejandro antes, pero pues los elaboramos con la editorial Nieve de Chamoy, que es la que hizo la labor editorial para el libro. Ahí está bien. Esa imagen que pasó. Gracias. Bueno, este hombre que se ve en la foto se llamaba, en la lengua de los Nde, se llamaba Pedesclinge, y fue llamado Chato por los mexicanos. Igual que otros chiricahuas, sus raíces familiares se dividían entre la sangre de las diversas bandas, pues Chato era en parte choconen y en parte chijé, del lado de la madre, y choconen del lado del padre. Bueno, pero finalmente él actuó simplemente como chiricahua. Fue uno de los guerreros más hábiles de su gente, se le recuerda mucho por haber liderado uno de las incursiones, de los raids, que se le llama en inglés, o correrías que dieron mejores resultados para su gente. Desde México, desde su refugio en la Sierra Madre, en el norte de la Sierra Madre Occidental, incursionaban los chiricahuas de un y otro lado, pero en este caso fueron desde la Sierra en México a Arizona, ¿no? Donde estaba la reservación de San Carlos, donde está todavía. Con solo 26 días, Chato, con solo 26 hombres, 26 guerreros, en 6 días acabaron con un número mayor de 26 de blancos, atravesaron el territorio por 400 millas, algunas veces cabalgaban casi 100 millas al día, cambiaban caballos cada vez que lo lograban, robando otros, y se dice que Chato no durmió durante toda esa semana en que condujo a sus hombres, más que a ratos y sobre el lomo del caballo. Bueno, solo perdió 2 guerreros en aquella ocasión, uno que murió en combate y otro que decidió regresarse a la reservación. Bueno, pero el 25 de mayo de 1882, Ichosen, su esposa de 39 años, su hijo Bediscloye, de 7, y su hija Naboca, de 4, fueron capturados por una tropa mexicana y llevados a Chihuahua. Probablemente pensando en que ponerse del lado del ejército estadounidense le ayudaría a recuperar a su familia, Chato se enroló como scouts, los exploradores, guías de la caballería y otros cuerpos del ejército estadounidense, y sirvió fielmente en ese nuevo cargo. Hasta entonces, él había sido uno de los guerreros apaches más audaces, ya lo dije, pero ahora se avenía a convertirse en agricultor y mantener la paz con los blancos. Tal vez convencido de que esto era lo mejor para su pueblo, y sin duda, creo yo, esperando que eso le valiera para recuperar a su esposa, a sus hijos, que estaban captivos en Chihuahua. Después, 4 años después, en julio de 1886, Chato encabezó una delegación de los chiricahuas que había aceptado permanecer en la reserva, de los que habían aceptado permanecer en la reserva de San Carlos, porque en ese tiempo, en ese mismo momento casi, estaban los chiricahuas que se habían refugiado en la Sierra Madre, con Jerónimo, con Naiche, con Mangus a la cabeza, los que son finalmente los más conocidos, los más tratados en las novelas, en las películas y todo eso. Bueno, pero los que se habían quedado en la reservación mandaron a su delegación para que tratara con los blancos, hiciera la posibilidad de quedarse. En ese grupo que llegó a Washington
Iba Loco también, otro líder chileno. Iba Catenaica o Cayetano, que había sido otro gran guerrero, también muy reconocido como Chato, pero al cual lo habían mandado a cumplir una condena de varios años en la isla prisión de Alcatraz, en el Pacífico, cerca de San Francisco. Bueno, iban además otros hombres y mujeres apaches destacados. El propósito principal de la delegación era presentar ante las máximas autoridades del gobierno de los Estados Unidos sus argumentos para que los chiricahuas pacíficos no fueran deportados de Arizona, que se les permitiera quedarse allá. Se entrevistaron con el presidente Grover Cleveland y los secretarios del Interior y de Guerra. Chato fue el principal orador. Sus palabras fueron traducidas de la lengua ndé al español por Mickey Fried y Sam Bowman, un par de blancos que sabían hablar, bueno, blancos mestizos que sabían hablar la lengua de los ndé. Bueno, las palabras de Chato, que fueron registradas en tercera persona, porque así las rindieron los traductores y así quedó registrado, fueron, dijo, o decían que dijo, ha venido aquí para pedir por su país, para pedir por su tierra en la que vive ahora. Por eso ha venido acá desde tan lejos. En Campo Apache, en Fort Apache, lo que siembra crece muy bien. El agua que allá corre es buena. Por eso quiere quedarse a vivir allá. Luego Chato presentó su caso personal también. Él dice que tal vez ustedes tengan hijos, que cada quien ama a sus hijos mucho y los tiene en sus brazos y en su corazón. Dice que tiene una esposa y 2 hijos que están en Chihuahua. Dice que el capitán Borque sabe de eso. Dice que ha visto sus fotografías y que por eso pregunta si ellos pueden volver a él, para que él pueda tenerlos cerca de su corazón otra vez y llevarlos a vivir con él a Campo Apache. Él tiene sentimientos, al igual que los tiene la gente blanca, y por eso él quiere tener otra vez a su gente con él. Él no puede construir casas grandes como estas, los edificios de Washington, pero sí puede conseguir algunas ramas y hacer una casa, aunque le duelan las manos al hacerlo. Él está de acuerdo en vivir de esa manera. Él pide que le tomen una fotografía y que alguien se le envíe al hombre con el que está su familia en Chihuahua. Quiere que le pongan su nombre, Chato, para que su esposa sepa que está vivo y que los está buscando. Bueno, Cleveland y su gente les dieron medallas conmemorativas y mandaron a los chiricahuas de regreso. Pero el tren que los llevaba de vuelta a Arizona fue detenido en Kansas. Esa embajada chiricahua, con Chato, con Loco, con los demás, y con todo y sus condecoraciones, las mandaron a otro tren, uno que salió 2 días después del que llevaba a Jerónimo, a Naiche, a 35 guerreros y sus familias presos hasta San Agustín, el fuerte de San Agustín, en Florida. Ese mismo destino fue el que tuvieron los de la delegación que conducía Chato, que en vez de regresarlos a Arizona, los mandaron a Florida, prisioneros también, y ese fue el destino también de los demás chiricahuas, que a pesar de que no habían participado como rebeldes junto con Jerónimo y Nache, sino que habían permanecido en la reserva, también los deportaron. Por eso pregunto, ¿qué entendía el presidente Cleveland cuando oía la palabra Apache? Sabemos que de algún modo no debía ignorar que bajo ese vocablo estaba representado el rebelde Jerónimo y su gente, pero también el aliado Chato y su gente. No fue capaz de entender esa diferencia que sin duda conocía. Por otro lado, ¿qué entendían Chato y Jerónimo cuando se llamaban a sí mismos de, es decir, partícipes
y el mismo bagaje cultural, hablantes de la misma lengua, pero decantados hacia opciones diferentes al encarar las circunstancias de su convivencia con los no indígenas, ellos mismos. Y sobre todo, ¿qué vamos a entender ahora nosotros cuando hablamos de apaches y de Undes? Bueno, gracias, esa sería mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Felicitaciones por este libro, por esta labor, por este esfuerzo. Aquí hay unos comentarios. Longoria dice, ese libro me interesa, habla de mi gente, pero no sé cómo conseguirlo. Ahorita con la pandemia ni trabajo tengo y vi que se paga con tarjeta de crédito y ni tengo dinero. ¿Hay, ¿Hay algún lugar donde pueda leerlo, una biblioteca u otro lugar? Armando Aro dice, la apachería se forjó fama de tribu depredadora en el norte mexicano desde el siglo XIX. ¿Qué se puede decir al respecto? En Santa Rosa secuestraron a mi bisabuelo por el rumbo de Yécora y lo tuvieron algunos meses hasta que escapó. Cuando llegó a la casa familiar no lo reconocieron inicialmente. Igual Armando Aro pregunta que si hay apaches todavía en Sonora y que hemos sabido que algunos descendientes reivindican el conocimiento. Ellos fueron unos fieros guerreros, no pudieron jamás dominarlos, los tuvieron que erradicar del mapa de México, porque ya no hay ni una sola familia, ni una tribu, ni una sola persona que pertenezca a su rama. Es lo que dice Roberto Carreras en su novela Los grandes jefes apaches en Sonora en 2014, a lo cual Longoria responde con justa razón, una mentira. ¿Qué nos puedes comentar? Se nos acaba el tiempo y sobre todo cómo puede la gente acceder a este libro. Ajá. Bueno, el libro está, ya dijimos, es una versión electrónica, está en venta en Amazon y en Google Books, ¿no? Si se entra ahí, lo piden, lo consiguen y bueno, se puede comprar de esa manera. Pero también podría ser que la gente interesada en tenerlo se comunique conmigo a mi correo electrónico y vemos posibilidades, ¿no? De cómo hacer intercambios, de cómo, en fin, no sé, ¿no? Si gustas compartirnos tu correo aquí en el chat, porque para que la gente lo tenga. Ajá. ¿Lo digo o como andres.ortiz.garay@gmail.com? Y bueno, ya podemos platicar cómo podríamos hacerle para que lo obtengan, o quien lo quiera comprar por el mercado electrónico, pues, que les digo, pues también está ahí. Muy bien. Y con respecto a lo que pregunta Armando Aro, ¿qué se puede decir con respecto a esa fama de tribu depredadora? Y que si todavía hay apaches en Sonora, que algo se comentó. Ajá. Pues tú ya mencionaste algo sobre de que hay quienes reivindican esa ancestría apache en Nogales y probablemente en otros puntos de Sonora, sobre todo el norte de Sonora. En términos de la fama esta depredadora, pues sí es lo que hemos comentado, todo lo que de esa figura que se ha construido en el imaginario popular, o que ha pasado al imaginario popular. Yo personalmente tengo una parte, bueno, más bien por todo lo que he visto y estudiado, yo puedo decir que los apaches sí se les ve por un lado como grandes depredadores y yo creo que lo fueron, porque sí vivían originalmente los atapascanos del sur vivían de la caza y de la recolección de productos silvestres, nunca fueron agricultores o apenas una agricultura incipiente. Eh, y sí, pues sí se dedicaban bastante a conseguir cosas fuera comerciando con otros grupos, por ejemplo, los que vivían del bisonte, comerciaban pieles de bisonte por productos agrícolas, en fin, pero muchos también recurrían al hurto, al robo o a la apropiación
sobre otros grupos. En ese sentido, pues sí formaba parte de su economía la depredación, ¿no? Pero, pues tampoco se les puede ver absolutamente como depredadores. Y en fin, de todos modos, también los mexicanos o también los norteamericanos fueron depredadores. Ajá. Andrés, si me permites, se nos acaba el tiempo. Ok. Hay otra presentación a continuación. Brian Gisi Pacheco pregunta, maestro, ¿por qué considera que en el folclore mexicano se romantiza a los mayas y aztecas, pero no se considera a los apaches? Y Longoria amablemente nos dice, pueden visitar la página de Facebook Nación de Ne con doble N, de, y ver lo que hacemos en Chihuahua y Coahuila. Pues un último comentario, Andrés, muchas gracias. Invitamos a la gente a que busque este libro en Amazon, como ha mencionado Andrés. Ahí nos dejó su correo y bueno, una última palabra, Andrés. Pues, no, agradecer nuevamente. Había una palabra, una pregunta que quedó ahí no muy bien Sí, contestada, pero, pues, ¿sí? sí, ¿Era? lo de la romantización de mayas aztecas que Ah, no son sí. apaches. Sí, pues sí, en efecto es una cuestión de que se ha privilegiado más. A los apaches, como quedaron del lado norteamericano bastantes, y en su mayoría, pues se les ve como norteamericanos, como de la parte gringa, y México los olvida, pero fueron fundamentales en todo el norte del país. Ujú. Pues bien, con eso concluimos la presentación del libro Apache, Historia de una Palabra, Historia de un Pueblo, de Andrés Ortiz Garay. Agradecemos a la gente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a los organizadores y organizadoras del cuarto coloquio de las culturas del desierto. Todavía quedan otros temas que discutir. En unos momentos más se presentará el libro de Historia de los Comcac, de Alberto Mellado, el libro del Patrimonio Biocultural de Armando Aro. Y bueno, los invitamos a que revisen su programa y que tengan muy buen día. Nos veremos.